Vamos de inmediato a revisar qué es lo que pasa en el resto del mundo. Estamos con el editor del área internacional, Carlos Craig. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a revisar lo que pasa en Colombia. Vamos de inmediato, con el día después de las elecciones. Claro, el triunfo de Gustavo Petro. Aquí están las imágenes. Este economista de 62 años que va a suceder a partir del próximo 7 de agosto a Iván Duque en la presidencia de Colombia de aquí al 2026. Hay detalles que logra superar Gustavo Petro en las encuestas y también luego ante la opinión pública. Entre ellos, esta suerte de discrepancia en torno a su figura como ex guerrillero. Porque él perteneció a un movimiento, el M-19, que tuvo, entre otras lamentables actuaciones en la década de los 80 y 90, la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, el año 1985. Allí murieron cerca de 90 personas. Y claro, él no fue partícipe exacto de ese momento de la historia, pero sí fue partícipe de este movimiento. Y eso fue lo que llevó a muchos votantes, especialmente de la extrema derecha, a considerar que era un riesgo elegir a Gustavo Petro en Colombia. Era uno de los puntos que más se le cuestionaba, ¿no? Este pasado como ex guerrillero. Entiendo que en ese caso puntual él parece que estaba detenido en ese momento. Claro. Y por eso es que pertenecía, se supone, al grupo. Ahora, lo que provocó que mucha gente votara por él fue, entiendo, un cambio en su tono, una suerte de moderación en su discurso, en lo que él iba a anunciar. Eso por un lado, y por otro lado que no hubiese un candidato de derecha hacía mucho más posible que llegara finalmente un votante moderado, un votante de centro, a elegir a un Gustavo Petro por sobre el populista Hernández, que generaba también bastante resquemor en buena parte de la población. Aún así fue muy disputado todo. 11 millones de votos fueron los que llevaron a Gustavo Petro a ganar las elecciones. Y ojo con esto, lo que tú decías, el tono de Gustavo Petro, por ejemplo, se le pregunta respecto del sistema económico que va a implantar ahora en Colombia. Es primera vez que hay un gobierno de izquierda derechamente ahí en Colombia, y por eso es que hay mucha preocupación, por ejemplo, por el desarrollo económico, por la expropiación de empresas. Se habló mucho en campaña de esto, y él lo que dice es que, textual, vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Pareciera ser algo insólito que una persona de extrema izquierda, o de izquierda al menos, dijera esto, pero lo dice porque no es porque lo adoren, dice textual, sino que porque tienen que superar la premodernidad. Es decir, estas ideas tan fijas respecto de un capitalismo versus un socialismo, él dice, las van a superar para el desarrollo de Colombia y van a ir más allá. Claro, y ese es otro de los comentarios que también leía, que al parecer después de que se llegó a este acuerdo por la paz en Colombia, en que estaba toda la atención centrada en lo de la guerrilla, parece ser que cambió el foco de los colombianos, el foco del centro de la atención hacia lo que tenía que ver con demandas sociales, con cambios en ese sentido, y eso también podría haber influido en este triunfo. Claro, eventualmente un gobierno de derecha, como todos los que hubo en Colombia hasta ahora, le daba cierta estabilidad a un proceso de negociación con las guerrillas en Colombia, y que fue lo que llevó al poder a varios mandatarios, y que ahora parece ser no el principal interés de los colombianos, de estos al menos 11 millones de colombianos, sino también el desarrollo en completo de una sociedad que ahora entonces tendrá que ver a Gustavo Petro como su presidente. Vamos a revisar declaraciones del mandatario ganador y también del propio Rodolfo Hernández. Había dudas de que él pudiese eventualmente reconocer, pero en los días previos Rodolfo Hernández dijo que incluso era capaz de sumarse al equipo de Petro si es que llegaba a ganar su oponente. Así es que en ese tono también habla Rodolfo Hernández. Aquí los escuchamos a ambos. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia. Le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes.
Ahí está entonces las imágenes de la mañana después del triunfo de Gustavo Petro, con las portadas de los diarios relevando este hecho histórico, ¿no? Un presidente de izquierda como nunca antes en Colombia. Ahora, hay expectativas respecto de la función económica a partir de ahora y también de la relación con los países vecinos. Por ejemplo, con Venezuela. Nicolás Maduro fue uno de los primeros que salió a felicitar a Gustavo Petro. Y claro, durante muchos años, especialmente desde la irrupción del chavismo en Venezuela, las relaciones entre ambos países vecinos han sido sumamente tensas y especialmente cuando los gobiernos de derecha han intentado establecer ciertos castigos o ciertas sanciones provenientes desde Estados Unidos hacia los gobiernos venezolanos, en este caso al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, allí hay un cambio eventual en el giro de las relaciones que va a ser muy potente. Claro, aunque también me acuerdo que dentro de los discursos, de las declaraciones que hacía cuando estaba de candidato, trataba de marcar una diferencia con Venezuela, en el sentido de que no se iban a convertir en Venezuela, que también era parte ahí de la campaña, ese tema. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Juan Guaidó, que tenía relaciones muy cómodas y muy naturales con el antecesor de Gustavo Petro en el gobierno colombiano? Es una de las grandes interrogantes. Vamos a revisar declaraciones del colombiano de a pie, de los analistas también, que han estado viendo ya, conforme pasan las horas, este nuevo Colombia que comienza con Gustavo Petro. Se trata de un candidato que no proviene de los partidos tradicionales. Esos diferentes elementos muestran que el próximo gobierno, el gobierno electo en Colombia, va a ser muy diferente de los anteriores. No va a pertenecer a la lógica bipartidista y tampoco a la lógica de élites que ha gobernado este país por muchísimo tiempo. Lo primero pues es que cumpla con sus promesas. Digamos que uno como joven requiere pues la educación, que tenga accesibilidad al trabajo. Digamos que en el tema ambiental que le ha tocado, pues digamos que también ayude, y pues digamos que los trabajadores urbanos también tengan como su apoyo.